Hola, soy David Prada y quiero saber, ahorita que estamos con la fiebre del fútbol, quisiera saber cómo está nuestro periodismo deportivo y qué historia nos permite contar este deporte. Los seres humanos llevamos años jugando con una pelota. Lo hicieron en la antigua China, donde golpeaban un esférico con la cabeza, pies y hombros para llevarla a una meta. También en Japón con el kemari, en el cual, vestidos con majestuosos e incómodos trajes, jugaban a no dejar que un balón relleno de pelos de animales tocara el suelo. También en varias culturas mesoamericanas, antes de la conquista, jugaban con pelotas hechas con una sustancia sacada de la resina de los árboles. Los aztecas, por ejemplo, la golpeaban con nalgas y caderas para el lado del equipo contrario. Y se cuenta que en la Europa renacentista se armaban partidos de fútbol con decenas de jugadores, sin reglas, que terminaban en auténticas batallas campales. Tanto así que en algunos lugares lo prohibieron un tiempo. Toda esta fascinación por este objeto redondo derivó en una serie de reglas en equipos y competiciones que con el tiempo vieron nacer al gran evento del deporte rey, la Copa Mundial de Fútbol. Inclusión. Participación. Opinión. Imparcialidad. Bienvenidos a Toma el Control. Hola, bienvenidos. Aquí comienza un nuevo capítulo de Toma el Control. Estamos en pleno furor mundialista y pues así no hayamos clasificado, no hay por qué dejar de unirnos a la fiesta del deporte que para bien o para mal nos mueve el corazón. Son muchas las historias que atraviesan al fútbol. Desde aquella primera Copa Mundial de 1930 en Uruguay, en la que el equipo local fue el campeón, o incluso desde aquel primer partido internacional de fútbol entre las selecciones de Escocia e Inglaterra jugado en noviembre de 1872. Son muchos los hitos que han llenado los anales de este deporte. El maracanazo, la mano de Dios, el gol del siglo, el milagro de Berna, Pelé, la araña negra. Bueno, la lista es bien larga. Se suma ahora a la línea histórica del Mundial la Copa de Qatar 2022, convirtiéndose en la edición número 22 de este certamen. Valga la redundancia. Es la tercera vez que se juega en territorio asiático y la primera en Asia Occidental. Y además de haberse movido de fecha un par de meses, pues el Mundial suele celebrarse a mitad de año y este durará 29 días y no 32 como suele durar. Y aprovechando la coyuntura, queremos poner la lupa en algo que da de qué hablar, como el fútbol en sí. El periodismo deportivo. Son varias las memorias que ha construido este oficio sobre dicho deporte, pero también varias las polémicas por la manera como lo ha hecho. Hoy queremos saber en qué anda el periodismo deportivo colombiano y las historias que se pueden contar a través del mismo. Este es el lenguaje de las luces y las cámaras. Aquí está el diccionario audiovisual. Replay. Como se puede deducir fácilmente, con replay hacemos referencia a la repetición de un fragmento de algo que ya vimos. Y en el caso del fútbol, puede tratarse de la repetición de una falta, de un fuera de lugar, de una gran atajada o por supuesto de un gol. Y decimos que ha cambiado la historia del fútbol porque, por un lado, con la llegada del televisor a todos los hogares del mundo, los espectadores pudimos disfrutar de estas grandes jugadas un par de veces más durante la transmisión o incluso discutir con la pantalla como si fuera un teléfono directo al árbitro diciéndole que no fue fuera de lugar. Y por el otro, porque desde hace unos años el replay o la repetición se ha convertido en una herramienta fundamental para que los árbitros tomen decisiones difíciles en los partidos, lo que conocemos como el VAR. Allí un equipo de personas revisan las jugadas para dar un veredicto junto al árbitro de algo que este último no vio con total claridad. Hola Sara, ¿cómo estás? Hola Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien, esperándote.
Te vengo buscando porque me gustaría invitarte a Toma el Control a que hablemos un poco de periodismo deportivo. ¿Tienes tiempo? Por supuesto, claro que sí. Vamos allí. Gracias. El día de hoy, para conocer sobre el periodismo deportivo en Colombia, que es tan consumido en nuestro país, me encuentro con una gran invitada que es experta en este campo. Ella es Sara Castro. Sara es politóloga de la Universidad Nacional de Colombia y cuenta con una especialización en periodismo de la Universidad de los Andes. Ha trabajado para diferentes entidades enfocadas en este deporte tanto dentro del país como afuera. Actualmente es directora de deportes en Caracol Radio y el diario AS Colombia. Sara, bienvenida a Toma el Control y gracias por estar con nosotros para charlar sobre este tema que genera tantas pasiones y sensaciones en las personas colombianas. Muchas gracias a ti, Cristian, por la invitación. ¿Cómo sientes que está el periodismo deportivo en Colombia? Y si pudieras en estos momentos tomar una fotografía, ¿qué panorama podríamos capturar en este tiempo del periodismo deportivo? En general, yo creo que el periodismo está sufriendo, una serie de retos. No solo el periodismo deportivo, sino el periodismo en general. Y tiene que ver con la manera y el lenguaje como le llegamos a las audiencias, con la tecnología y cómo nosotros nos involucramos en estas nuevas formas de contar las historias. Al final, el periodismo para mí es contarle historias o explicarle cosas a la gente que de otra forma no se enteraría. Por ejemplo, en un cubrimiento deportivo, a mí me gusta mucho usar una frase de un periodista argentino que se llama Daniel Arcucci. Él dice que cada vez que él viajaba, la gente de su pueblo le decía que cuando vos viajas, yo viajo con vos. Yo creo que somos los ojos y somos los sentidos de las personas que no pueden estar en esos lugares donde nosotros sí podemos llegar. Sabes que no vamos a ir al Mundial, ¿no? Me gustaría que nos dijeras qué conclusión sacas del cubrimiento que se hizo de esta campaña deportiva y de las eliminatorias de la selección. ¿Qué impresiones te ha dejado esto? Yo creo que en general, y hablando del periodismo deportivo y los retos que tenemos, el otro es ayudar a construir la cultura del deporte de este país. Yo tengo una frase y es que muchas veces somos más hinchas de los éxitos que del deporte en general. Y creo que después de tener una generación mal acostumbrada que fue a los mundiales de 2014 y 2018, evidentemente cuando se fracasa o cuando no se logra un objetivo, creo que el periodismo tiene la obligación de educar, ¿no? Educar en lo que significan los procesos deportivos. No siempre se gana. Manu Ginóbili siempre pone el ejemplo de cuál es el deportista más ganador en la historia del deporte o de la NBA, que era su deporte, y era Michael Jordan. Michael Jordan estuvo 14 temporadas y apenas ganó 6 anillos, es decir, hay que enseñarle a la gente que no siempre se gana y en ese sentido, si bien hay que ser críticos con los procesos y las maneras como el deporte está estructurado en Colombia y cómo necesita una estructura para lograr resultados, también hay que educar a las audiencias en que no siempre los triunfos es lo que abunda, ¿no? Yo creo que son más los momentos de construcción. Hay otra frase que me gusta mucho, siempre cito un montón de gente, y es al maestro Tavares, al ex técnico de Uruguay. Él dice que el camino es la recompensa y parte de eso es lo que nosotros tenemos que transmitir en el deporte. Estoy de acuerdo contigo en lo que mencionas anteriormente. Es algo muy importante que se debería tener más en cuenta. En el medio del periodismo deportivo, ¿cuál consideras que puede ser el periodista o la periodista que marcó o dejó huella grande en la historia colombiana en este campo? Es muy difícil elegir solo uno. Bueno, en esta casa en donde estamos, Caracol Radio, yo creo que Hernán Peláez es uno de esos periodistas referentes que construyeron esa cultura alrededor del deporte. Además, que fue un periodista deportivo que no solo se dedicó a ello, ¿no? También acá condujo un programa tan importante como La Luciérnaga y habla un poco de lo que yo me refería en la primera pregunta, y es que el periodismo es uno solo. Los periodistas estamos para contar historias, estamos para explicarle cosas a la gente. Yo creo que muchas mujeres que empezaron a abrir el camino para que periodistas como yo llegáramos a este tipo de escenarios también son relevantes, pero mencionar a uno solo es difícil. Yo creo que al final los periodistas que han logrado involucrar otros elementos como la cultura en el relato y en esta construcción de nuestra historia de nación, en la cual el deporte ha sido muy importante, yo creo que son ellos los que han marcado estos momentos, ¿no? Al final, en los relatos del ciclismo, del béisbol en la región de la costa atlántica, encontramos mucho de lo que es nuestra identidad y creo que sería muy injusto hablar de uno solo. Estoy muy de acuerdo contigo y es muy interesante. Ahora me gustaría continuar preguntándote, desde la narración deportiva para ti, ¿cuál ha sido la mejor narración de un gol que hasta la fecha se haya cantado, así como lo decimos en el argot colombiano? Es una pregunta muy difícil
porque el deporte está vinculado a las emociones. Y sin duda, los hinchas y los periodistas, digamos, estamos vinculados a momentos muy específicos también de nuestra vida. Entonces, para mí, por ejemplo, el gol de Freddy Rincón en Italia 90 es un gol icónico, un gol que evidentemente representa mucho de nuestra cultura. Francisco Maturana lo ha dicho siempre, en un momento en el que nuestro país solo estaba representado por cosas negativas como el narcotráfico, la violencia, etcétera. Fue una selección que demostró que ante un momento de adversidad, como es ese gol que le marca a Alemania, y ellos logran ese empate que les da la clasificación, habló mucho de lo que nosotros podíamos ser como colombianos, y en ese momento nos sentimos muy representados. Ahora, pasando a tiempos más recientes, para mí, el gol y la narración del gol de James en el Maracaná en el Mundial de Brasil 2014 creo que también habla de una nueva generación y de una reconstrucción de lo que el fútbol podía hacer para nosotros como nación. Siguiendo esta misma línea, ¿cuál pieza de periodismo deportivo, sea crónica o reportaje, elegirías como la más importante escrita hasta el momento en el periodismo deportivo? Si nosotros hablamos de formatos, es muy difícil escoger una pieza única, porque evidentemente con lo que vemos hoy en día en plataformas, hoy en día tal vez un youtuber o una persona que hace contenidos para redes sociales también puede tener un impacto. Pero sin duda, cuando tenemos una referencia sobre el periodismo deportivo, pensamos en Gabriel García Márquez, en esas crónicas que escribió en 1955 sobre la Vuelta a Colombia. Creo que en ese momento, cuando él habla sobre la historia de Ramón Hoyos, hace parte de esa manera como la literatura y el periodismo empezaban a mezclarse para construir, como les he dicho, ese relato de lo que somos y cómo él también se interesó por lo que estaba detrás del deportista. No solo por contar la historia de quién llegó primero o quién ganó, sino todo lo que hay detrás de la personalidad de un deportista, cómo se prepara y cómo de esa forma afrontaba una competencia como lo era en ese momento la Vuelta a Colombia, muy importante en nuestro país. La Vuelta era un carnaval, la Vuelta a Colombia era un carnaval, la gente salía a ver a los ciclistas en las llegadas, en las salidas, en la carretera, y la verdad que la gente gozaba mucho con las vueltas. Ahora quiero explorar un poco más tu parte personal y saber qué es lo que más te gusta del fútbol. Yo creo que mi historia en el fútbol comienza desde niña. Como lo mencionabas, yo soy politóloga y fue la vida la que me llevó a ser periodista deportivo. Mi vínculo con el fútbol empezó desde muy niña, siguiendo a Independiente Santa Fe. Para mi familia era parte de una tradición. Santa Fe además un equipo que duró muchísimos años sin ganar, entonces para nosotros el fútbol representaba mucho más que los triunfos. Era una manera como nosotros nos relacionábamos como familia y como nos relacionábamos con el entorno del fútbol. Luego de esto empezó a hacer periodismo y empecé a encontrar que contar historias de deportes no solo se refería a esto de los resultados, sino que a través del deporte podemos contar muchas historias de impacto en la sociedad. Ejemplo, hoy en día todos los temas de género logran tener un impacto mucho mayor porque, por ejemplo, con lo que si se ganan igualdad salarial en el fútbol, si las mujeres consiguen derechos en materia deportiva, esto se ve reflejado en mujeres que en otros campos de la vida se ven reflejadas en estas personas, y creo que eso es lo que aprendemos a través del deporte, que no solo se trata de una competencia física, sino que a través de las historias tanto de deportistas como de la gente que está alrededor, estamos dando una representación de lo que es la sociedad. Totalmente de acuerdo, Sara, y en especial en lo que mencionas acerca del género, que hoy en día es algo que tiene que ser mucho más visible, porque en ocasiones se piensa que por ser hombre o mujer se pueden hacer X o Y cosas respectivamente, y creo que la equidad en este caso tiene un trasfondo muchísimo más grande. Sara, ya para ir cerrando me gustaría que nos contaras, ¿cuál consideras tú que es la responsabilidad del periodismo deportivo a la hora de abordar un tema como el Mundial, el cual ha tenido tantos debates por el lugar en donde se va a desarrollar, que es Qatar? Cristian, pues mira cómo en esta pregunta o en esta respuesta vinculamos a la anterior. Si bien el periodista deportivo debe estar preparado para cubrir y hablar sobre esa disciplina o ese deporte del que se trata ese evento, yo creo que más allá de eso, el buen periodista es el que puede dar una foto mucho más amplia de lo que está pasando. Si bien vamos a estar enfocados en este Mundial de Qatar, al que iremos y cubriremos, en lo que pasa en los estadios, evidentemente la cultura, y no solo las críticas, sino también lo positivo que podamos encontrar, hace parte de ese relato que debemos construir y que es parte de la tarea del periodismo. Yo creo que a través del deporte, al final, yo creo que estos eventos son casi que un foco de cultura y muy interesantes para contar otro tipo de historias. Y creo que los periodistas que logran dar esa foto más amplia son los que tienen más éxito y más cercanía con sus audiencias.
¿Cuál es tu candidato o candidatos para ganar este Mundial de Fútbol? Esa es una pregunta fácil, porque después de 20 años de dominio europeo en los mundiales, yo creo que este va a ser el Mundial o de Argentina o de Brasil. Tienen equipos súper preparados, Scaloni en Argentina con un equipo que ha logrado construirse no en función de Messi, sino para darle ventajas a Messi. Y por el lado de Tite, un equipo construido para competir a nivel europeo. Yo creo que este año la Copa se viene para Sudamérica. Sara, quiero darte las gracias por estar con nosotros, por compartir un poco de tu conocimiento en este campo del periodismo deportivo y la importancia cultural y social que tiene esta rama, de la que solo vemos una parte de todo lo que la compone. En Toma el Control las puertas están abiertas y siempre serás bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes y aquí siempre bienvenidos. Gracias. Alrededor del fútbol y del deporte en general se han creado contenidos absolutamente sublimes. Hay que leer los textos sobre este juego del fallecido escritor uruguayo Eduardo Galeano. También los del argentino Martín Caparrós. Hay que ver cómo se usó el fútbol para hablar de nuestro conflicto en la película Golpe de Estadio. Dirigida por Sergio Cabrera. O verse el documental sobre Diego Armando Maradona de Emir Kusturica. Es un universo por explorar capaz de movernos todas las emociones. Vamos a conocer el detrás de cámaras de uno de estos grandes proyectos alrededor del fútbol. El día de hoy me encuentro con un gran invitado. Ustedes ya lo conocen porque ha estado con nosotros en varias oportunidades y ha participado en diferentes proyectos. Él es Santiago Díaz. Es el director de los documentales que se realizaron para Los Colores del Fútbol, una producción propuesta por la Red Tal. Santiago es un joven director creativo nacido en la ciudad de Cali, criado en Barranquilla y Bogotá. Desde muy joven ha estado sumergido en la industria audiovisual y en la vida del set de grabación. Es todo un experto en contar historias y mover corazones y, por supuesto, sacar sonrisas con un lenguaje audiovisual muy claro y cinematográfico. Santiago, gracias por estar con nosotros en Toma el Control. Bienvenido una vez más. ¿Cómo estás? Cristian, buenos días. Gracias por venir de nuevo a mi casa. Me encanta estar en Toma el Control, me encanta charlar contigo, me encanta este tipo de entrevistas. Y qué bonito venir aquí a hablar de dos temas y dos pasiones que me gustan mucho juntas en un mismo proyecto, que es el cine y el fútbol. Bueno, Santiago, para iniciar con toda la energía de esta charla me gustaría preguntarte: ¿qué significa el deporte para ti y en particular el fútbol? Bueno, el fútbol para mí ha sido una parte importante de mi vida. Yo, de hecho, cuando era chiquito quería ser futbolista, como el 80% de los colombianos que sueñan con jugar fútbol. De hecho, yo alcancé a jugar en el Junior de Barranquilla, quería ser jugador profesional cuando vivía en Barranquilla, pero luego me mudé a Bogotá por el trabajo de mis papás. Iba a seguir la carrera futbolística, pero ahí fue donde empecé a actuar y me fui más por el lado actoral que el lado futbolístico. Y luego entró a mí la dirección. A los 15 años empecé a dirigir mis primeros proyectos. Y el fútbol igual, aunque no lo veo ya como una persona profesional, sí le tengo mucho cariño y mucha pasión. Muy interesante lo que nos cuentas, de dónde nace esta pasión por el deporte y especialmente por el fútbol. Cuando te presenté hablamos sobre una producción que se hizo con la Red Tal y me gustaría saber cómo llegas a Los Colores del Fútbol. ¿Qué te hace participar en este proyecto?
Bueno, yo recién había acabado de hacer una serie con Canal 13 que se llama Mesa para 13. Es una serie gastronómica, una serie documental muy bonita, donde tuve la oportunidad de viajar por diferentes partes del país, en las regiones 13, para ver un poco de la cultura gastronómica de esos departamentos. Y llegó a ese proyecto muy interesante. Yo en el documental con Canal 13 he trabajado un montón. Ellos vieron en mí la persona indicada para contar esas historias. Soy una persona que pues les gusta viajar, les gusta introducirse mucho en las historias, en los personajes. Así que era un buen ejemplo para mostrar cómo se vive el fútbol en Colombia. Y me gusta mucho el fútbol, entonces yo creo que sentía esa pasión por contar esas historias. Y Canal 13 vio en mí una persona por hacer el proyecto. Para mí fue un honor. Amo trabajar con Canal 13, ya he hecho varios proyectos. Y bueno, este proyecto no fue un proyecto más, no lo siento así, un proyecto muy importante para mí. Y tuve la oportunidad no solamente de trabajar con Colombia, con el Canal 13, sino que hacer una serie global, hacer una serie latinoamericana y hacer una serie mundial. También fue una oportunidad muy bonita para trabajar con diferentes países, conocer historias de diferentes lados y contar de una forma universal, pero también muy regional, porque algo también muy bonito de los proyectos de fútbol es que, aunque son capítulos que se van a ver en diferentes partes del mundo, los capítulos que hicimos en Colombia los intentamos hacer muy colombianos y muy criollos, por decirlo de alguna forma, para que la gente cuando vea los capítulos vea, wow, hay que visitar Colombia, hay que ver cómo se vive el fútbol allá, y por eso justamente lo contamos de esa forma. ¿En qué consiste y de qué se trata? Bueno, Los Colores del Fútbol es una serie documental sobre fútbol, pero como su nombre lo indica, no solamente verlo desde el punto de vista de este magno o gran proyecto del fútbol mundial, de equipos grandes, de jugadores gigantes o algo como un mundial de fútbol que lo ve todo, que todas las cámaras están justamente apoyándolos a ellos. Le quisimos dar otra forma al fútbol, los colores distintos que provoca el fútbol, las personas que tienen pasión y que van mucho más allá de sentir este deporte. Y Los Colores del Fútbol es una serie documental que se va a hacer en 3 continentes. La Red Tal y el Canal 13 son los que hicieron justamente los capítulos aquí en Colombia. Y Colombia va a hacer 2 capítulos de ese gran proyecto. La verdad que para nosotros, para Canal 13, fue un honor que pensaran en nosotros para poder ser justamente la productora o el canal que haga los proyectos en Colombia. Es una serie donde justamente se muestra el lado B del fútbol, es una serie donde se muestra los diferentes colores, las diferentes texturas, las diferentes formas de jugar este deporte, y que no solamente son 11 contra 11 en una cancha de grama con público, sino que va mucho más allá, y cómo el fútbol genera cultura, cómo el fútbol genera familia, cómo el fútbol genera diversión, genera economía y sobre todo cumple sueños. Que eso es algo muy importante. El fútbol no solamente cumple sueños a los grandes deportistas o los grandes jugadores, sino que el fútbol también, de alguna otra forma, cumple sueños de las personas del común, que viven el fútbol el día a día, y aunque no sean profesionales, la sienten muy cercana a su corazón. Son impactantes los capítulos que realizaste, y más con el enfoque que les diste. Ahora, Santiago, hemos hablado de las diversidades que tiene este proyecto y el factor social con el que cuenta, pero me gustaría saber, ¿pueden funcionar estas historias como mediadoras sociales y culturales? ¿Tú qué piensas en este caso? Sí, Cristian, claro que sí, y Los Colores del Fútbol es un perfecto ejemplo de ello. De hecho, el primer capítulo, los halcones, que son personas ciegas que practican fútbol sonoro casi de manera semiprofesional, el fútbol les salvó la vida, básicamente. El fútbol, ¿por qué les salva la vida? Porque imagínate que son personas, obviamente, que no pueden trabajar como una persona que tiene sus 5 sentidos, no tienen las facilidades de la vida, las comodidades de la vida, no pueden conseguir un trabajo de forma tan fácil, no pueden estudiar de forma tan fácil, y algunas veces ellos se encierran mucho en sus casas. No salen, no tienen muchos amigos, es difícil inclusive tener una relación amorosa. ¿Qué hizo el fútbol? El fútbol los unió. El fútbol no solamente era un pretexto para que ellos fueran a jugar fútbol, sino también era un pretexto para hacer familia, para hacer amigos, para crear justamente una comunidad social. Entonces, literalmente, el fútbol básicamente a muchos de ellos los sacó de la depresión absoluta, de estar clavados en sus cuartos o en sus casas, para poder salir, practicar y hasta competir y sentirse, obviamente, que son capaces de hacer muchas cosas, aunque no tengan justamente la vista. Por el otro lado, no deja de ser fuerte la otra historia, donde son mujeres campesinas. Para nadie es un secreto
que el campo colombiano durante muchas décadas ha sido un poco machista, donde a la mujer obviamente se le pone solamente en la cocina o para criar a los hijos, y justamente el segundo capítulo se ven las mujeres fuertes, se ven mujeres emprendedoras, se ven mujeres que llevan la familia justamente en sus hombros, así que pasamos de ser unas mujeres que se quedan en la cocina básicamente como era antes, a verlas hoy en día jugando fútbol, practicando fútbol, ganando, inclusive hasta bebiendo cerveza después de ganar. Entonces hay una libertad muy, muy bonita, y como esas mujeres se vuelven empoderadas, se vuelven fuertes y pasan a hacer otro tipo de actividades físicas que luego se vuelven lúdicas y que luego terminó siendo un festival en todo el municipio. Así que literalmente los colores del fútbol muestran no solamente el fútbol como un deporte, sino como una liberación social, como un entretenimiento muy bonito que justamente une familias, une generaciones y hasta une justamente pueblos enteros. Santiago, eso que nos has comentado me genera bastante impacto y asombro. Y lo veo también por el lado de poder cambiar ese paradigma de que las mujeres o las personas que tienen X o Y discapacidad son minimizadas o dejadas de lado, y de otra manera poder ver que son personajes principales y que realizan cualquier actividad, en este caso un deporte, y más este que es el fútbol, pues deja ver que realmente se está trabajando cada día para cerrar esa brecha entre las personas. Santiago, ya para ir cerrando, me gustaría que nos des tu opinión en cuanto al periodismo deportivo colombiano. ¿Crees que se están contando historias o no? ¿Y por qué? El fútbol colombiano ha crecido un montón últimamente, después de que Colombia empezó a ir de nuevo a los mundiales a partir de Brasil 2014. Y lo bueno del fútbol es que no solamente ha crecido el fútbol, sino que a la par del fútbol ha crecido el periodismo deportivo. Ahora, hay diferentes canales que se concentran casi siempre en los equipos grandes, en las figuras y en el público que llena sus estadios. Falta mucho para contar las historias justamente que intentan hacer los colores del fútbol, y que es también ver el fútbol desde otro punto de vista, un punto de vista mucho más social. El fútbol de potrero, el fútbol de las emociones, el fútbol de la pasión. Una campesina que trabaja todos los días ordeñando, que trabaja todos los días llevando sus cultivos a venderlos al centro del pueblo, el fin de semana puede ser la campeona del municipio, ¿sí me entiendes? O sea, eso es lo bonito de los colores del fútbol. Cualquier persona puede cumplir sus sueños, y cualquier persona puede sentirse un héroe. Y eso es justamente lo bonito de los colores del fútbol. Ya no tenemos a Messi, a Cristiano Ronaldo, a Neymar o el fútbol colombiano, sino cualquier persona puede cumplir sus sueños y convertirse en la persona más amada de su pueblo por ganar un partido, por ganar un torneo. Yo creo que hace falta en Colombia ese equilibrio entre, listo, tenemos Millonarios, Santa Fe, Junior, Deportivo Cali, que están obviamente muy protagonistas y generan una economía muy importante, pero es que la pasión del fútbol es tan bonita que hay mucho que contar, y los colores del fútbol es un buen inicio para eso. Santiago, todo lo que nos has dicho es tan interesante que nos podríamos quedar hablando aquí todo el día sobre este tema. Por eso quiero darte las gracias por haber estado con nosotros en Toma el Control, por siempre contar tan bonitas historias. Recuerda que Toma el Control es tu casa. Muchas gracias, Cristian. Tú sabes que me encanta hablar contigo. Hemos trabajado juntos tanto en el Canal 13 como afuera, y siempre contento de recibirlos aquí para hablar de cine, para hablar de fútbol, para hablar de cualquier cosa. Siempre bienvenidos aquí a mi casa, a ti, Cristian, y a Toma el Control. Muchas gracias. Muchas gracias. Los datos que no podemos olvidar de este programa en nuestra claqueta final. ¿Hay todavía mucho por hacer para garantizar la libertad de prensa en el país? Pues en este momento Colombia no logra garantizar el libre ejercicio de varios y varias periodistas que se han visto en riesgo en el ejercicio de su profesión. Son varias las modalidades a las que se acude para silenciar a un periodista. La violencia física y las amenazas son las formas más extremas, pero el ciberacoso o el acoso judicial tienen efectos muy graves en el libre ejercicio de este oficio. El problema de la censura, además de afectar al periodista o a la periodista en cuestión, es que crea un efecto también sobre los demás colegas, que pueden empezar a autocensurarse en el ejercicio de su labor. Las mujeres periodistas en Colombia sufren de una mayor vulnerabilidad en el periodismo. El fútbol nos seguirá dando de qué hablar en Colombia, y ahí estará el periodismo deportivo para ponernos tema de conversación en nuestro diario vivir. Ahora, pasada la fiebre mundialista, no olviden acompañar a la selección de mujeres y a los deportistas de las más variadas disciplinas que se esfuerzan por dejar la bandera en alto de nuestro país. Que esta misma pasión que sienten todos ellos y ellas
la sintamos nosotros cuando nos están representando. Me despido por hoy. Recuerden escribirnos a nuestro correo defensor@canal13.com.co para que allí nos dejen sus inquietudes, sugerencias o peticiones. Nos vemos pronto.